Amigos, nuevamente con ustedes, este es su programa Caras de la Cultura y quien les habla, Manuel López Rodríguez, en la edición 159 de Caras de la Cultura, como decíamos, el último programa de este año 2008, y está con nosotros un poeta nacido en Juliaca, Puno, en el año de 1944. Él tiene una obra tan luminosa de belleza en la cual supo mezclar su vida personal y mítica con su pasión por la justicia, además de ser un experimentado administrador del Estado. Él ha publicado obras, entre ellas Suray Zurita habla de Teodoro en 1986, Poemas Corales en 1994, con un colofón de Tauro del Pino y una semblanza de Leoncio Bueno. Otra obra denominada Cantares de Maruja Acuña, un prólogo de Luis Jaime Cisneros y un colofón de César Miró. Flauta Traversa a Rosalinda en Verona, un poemario escénico el año 2005, publicada gracias a la editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el año 2006, Prosa y Poesía, que habla acerca de su obra literaria precisamente de 1967 al 2006, gracias al Fondo de Cultura Económica de México. Hablar sobre él sería extendernos, pero mejor hay que conversar con él. Me refiero al poeta Alberto Valcárcel. Alberto, bienvenido a Caras de la Cultura. Muchas gracias, Manuel, y gracias por esa impresionante presentación. Casi me desconozco, pero estoy a tus órdenes y de tus oyentes y televidentes. Bueno, siempre nos sentimos felices conociendo de la labor que tú tienes, pero quisiéramos ingresar dentro de Alberto Valcárcel, el niño, hombre, de aquel personaje que tiene una serie de anécdotas. ¿Cómo es que Alberto Valcárcel, en niño, ¿no?, empieza a sentirse poeta? Mira, no me fue difícil porque la melodía de las palabras y la música misma me entró por las orejas por voz de mi madre, Maruja Acuña Sandionilla de Valcárcel. A ella le debo esa formación y esa modulación que tuve yo para entender lo que es la melodía, el ritmo. Y como yo soy un hombre de campo, mucha gente no lo entiende. Yo soy un hombre del campo criado en Juliaca, y no en Juliaca ciudad, sino en el campo, en la hacienda que tenían mis padres y parientes allá en Juliaca, Huañingora, Jailán, Maravillas o Huancané. Y el que está en el campo no siente sino el rumor rítmico del viento, de los pajonales, de las tempestades, del trueno, de la granizada. Y el campo lo hace fraterno a uno. Yo montaba caballo desde los 7 años, educado por mi padre, Jesús Alberto Valcárcel Caballero, dicho sea de paso, hermano de Teodoro, el músico, y primo de Luis el historiador. Y el campo me forjó, la cultura andina me completó, y por supuesto la mirada al mundo, al universo, hizo de mí lo que soy ahora, un escritor que sabe modelar las palabras siguiendo el ritmo de su propio corazón, más que de su razonamiento. Entonces quiero decir con esto que el campo ha sido esencial en mi formación. Juliaca, posteriormente ya en la escuela, Huancané, Lampa y Azángaro, zonas donde yo debo mucho a mi formación. Y ya hice mi maestría, digámoslo así, cuando asumí la prefectura en el departamento de Puno, cuando apenas había cumplido 26 años. Y estuve 4 años sirviendo a Puno y a mi país desde ese cargo. Y me hermané, debo decirlo también, porque eso es importante que se conozca, me hermané sin integrarme formalmente con la promoción intelectual Carlos Oquendo de Amat. Esta promoción que surgió por los años 65, la integran hasta hoy los poetas José Luis Ayala, Omar Aramayo, Percy Saga, la notable Gloria Mendoza y otros más que dieron un impulso importante para rescatar el movimiento cultural de Puno. Yo me integré no formalmente a este grupo y nos hermanamos como hasta ahora. Hasta ahora los que he mencionado, Omar Aramayo, Ayala, Gloria Mendoza, etcétera, son personajes vitales en el desarrollo cultural del sur del Perú y del Perú mismo.
Quiero decirte con eso que debo a ellos mucho de ese desarrollo intelectual, emocional que he tenido, aparte de mis viajes por el país y por el continente. Claro. Y con respecto a tu obra literaria, ¿cuál es la que más amas? ¿Cuál de los libros? Es difícil escoger entre sus hijos, porque el poeta suele tener hijos que son sus libros y después debe olvidarlos, abandonarlos, porque si no, no podría dedicarse a elaborar otros textos. Me es difícil escoger entre ellos, aunque cuando hablé con Luis Jaime Cisneros, el gran maestro y académico peruano, Luis Jaime Cisneros, él me dijo de que le impresionó mucho la lectura de Flauta Traversa o Rosalina en Verona, que es un poema escénico, en realidad una obra de teatro escrita en verso, pero en verso antiguo. Dicho sea de paso, un neobarroco, ¿no? Y fue escrita esta obra bajo el ritmo de la música barroca, pero principalmente no de la cumbre del barroco, sino del barroco anónimo francés del siglo XVII. Entonces, podría yo inclinarme por esta, pero en el fondo, si tú me dices por cuál, yo te diría que todavía no he escrito la obra por la cual me puedo inclinar. Todas las demás tienen su espacio, tienen su territorio y sus lectores, aunque pocos, pero sus lectores que entiendo mitigan y alimentan la pena que se tiene porque en el Perú se lee muy poco. Así es. ¿Y cómo defines tu poesía? Yo creo que soy un poeta de vanguardia constante, pero podría alinearme dentro de lo que es un neoimpresionismo. Escribo por impactos que me da la impresión del momento, un hecho, un personaje, una batalla, unos ojos bellos, unos labios vibrantes o una cabellera que te sacude el corazón. Yo no escribo con el cerebro. Puede hacer esto un lugar común. Tú eres poeta y sabes a lo que me refiero. Si lo escribo por impulsos, por impresiones. Y tal vez me hermane con los pintores impresionistas de los años 30 en Francia, este grupo, Degas, ¿no? En fin, estos que escribían por impresiones. Yo me siento muy cercano a ellos porque a mí me trabaja más la impresión y escribo de súbito, casi sin razonamiento. Después, por supuesto, como lo hacen los músicos antes del concierto, afino, borro, tacho o dejo como está. Según mi buen entender y comprender las cosas, ya no debe tocarse. El proceso de creación, los que trabajan la creación en el campo de la escultura, la pintura, la música o la poesía, lo saben. No funciona mucho el cerebro en esto. Y si funciona el cerebro, pues yo puedo estar equivocado. Pero en mi concepción, fundamentalmente es la emoción, el súbito arrobamiento, el arrebato casi místico del que es víctima del escritor, y escribo como un autómata. Sin duda, Manuel... Eso no sucede, ¿no? Sí, así sucede. Sin duda, Manuel, y perdóname que te diga esto, es posible que hayan discrepancias en cuanto a mi teoría, pero en algunos casos sí he escrito a pedido, ¿no? La población de Canta, donde yo serví también, acá en la Sierra de Lima, la población de Canta, me pidió que escriba algo exaltando la gran batalla de Sangrar. La batalla de Sangrar fue una batalla librada a mediados de junio del 1881 en las alturas de Canta. Se llamó la batalla de Sangrar porque Sangrar era el caserío donde se libró este combate contra los chilenos en esa época. Y es una batalla que ha pasado desapercibida, aunque victoriosa para nosotros. Entonces busqué material, me informé, textos, libros, historiadores, consultas, e hice un canto que yo creo que es un himno y creo que es un hermoso poema, sin falsa modestia. Yo mismo lo leo y me sorprendo, porque lo escribí mediante ese arrebato del cual hacía mención hace un rato, de que es víctima del escritor. Y tú tienes mi obra completa, te rogaría que releas Cantar de Sangrar y veas cómo a veces el arrebato místico o casi místico te puede llevar a conclusiones y a obras tan ricas como esta, que es el Cantar de Sangrar. Así es. Y tomaremos en cuenta esa recomendación. Gracias. Hay un tema polémico. Hay algunos críticos que dicen que no existen las generaciones. Sin embargo, quienes creemos que sí existen las generaciones en la poesía, un poco que nos ponemos a meditar acerca de que qué hizo tal generación, qué está haciendo. ¿Qué me puedes hablar de tu generación literaria? Yo sí creo que hay generaciones y en todo caso es importante para poder ubicar en el tiempo a los escritores según la aparición de sus obras. Yo estoy ubicado por los críticos en la generación del 70. Tú perteneces a la del 80, o sea, una década después. Acá en el Perú se clasifica por décadas, pero yo me prestaría más a lo que afirma Amado Alonso,
que las generaciones deben distanciarse por 3 lustros. Cada 15 años aparece o no una generación. Yo pertenezco a la del 70, coincidentemente cuando nació el grupo Kendo de Amat en Puno. Yo soy de Juliaca, me debo a Juliaca, esa tierra a la cual no solo le debo mi formación, sino muchos de los sueños que tengo hasta hoy. Yo publiqué mi primer libro el año 67. Un año antes, Ayala y Aramayo publicaron también los suyos. Y en Lima, un poco después apareció este movimiento terrible que cortaba cabezas, el movimiento Hora Cero. También soy amigo de ellos, principalmente de Enrique Pimentel y de Enrique Verástegui y Jorge Pimentel, perdonen la pequeña confusión. Entonces, con estos grupos nos hemos integrado fraternalmente, aunque con concepciones diferentes respecto de cómo se escribe o por qué se escribe o qué nos motiva a escribir. Bueno, Alberto Valcárcel tiene una producción muy interesante, le hemos dicho qué proyectos tiene. Efectivamente, sí. Como me decía hace un momento, yo estuve charlando con Winston Orrillo. Ha ocurrido en mí porque este año he presentado mi obra casi completa, editada por la Universidad Alas Peruanas. No fue el Fondo de Cultura Económica. Inicialmente el proyecto estaba entre los dos, pero asumió la responsabilidad la Universidad Alas Peruanas, con su rector a la cabeza y fundamentalmente con el promotor, el impulsor de la tarea cultural, Alberto Peláez, decano de la Facultad de Derecho en ese entonces. Qué bien que hayan entidades que apoyen a la cultura, ¿no? Sí, el país es muy huérfano de apoyo cultural, sobre todo de las grandes firmas y de las grandes empresas que podrían fácilmente auspiciar la cultura. Y te decía que la Universidad de las Peruanas ha publicado mi obra completa, casi completa porque seguiré escribiendo, y la presenté, esta obra, un libro de más de 550 páginas, en la Alianza Francesa en mayo de este año. Me decía Orrillo, como me lo decía también Corcuera y Ayala, es extraño porque en el Perú solo se publica la obra completa de un autor cuando está viejito o cuando ya no está. Yo no tengo ninguna de las dos situaciones, pero sí debo decirte, confesarte, y como tú lo sabes, que estoy pasando momentos difíciles, muy complicados para mi salud, pero lleno de entusiasmo y positivamente viendo la vida hacia adelante, porque la vida es hermosa cuando uno puede vivir fructíferamente sirviendo a los demás. Yo creo que uno es valioso en tanto sirve a los demás, sirve, distante del servilismo que vemos, que es otra cosa. Claro. Entonces, tengo este libro que está circulando, Prosa y Poesía, que abarca 41 años de trabajo literario. 41 años, que en el tiempo es poca cosa, pero en mi vida es mucho más de la mitad de mi vida. Claro. Y estoy trabajando un libro cuya señal he puesto en este libro, Prosa y Poesía, que se llama Retablo Mágico. Estoy trabajándolo utilizando para esto la síntesis poética distante de lo que es el haiku o el haikai. Es una síntesis que yo la emparento más con el cantar andino, no el yarabí tampoco, pero sí que me acerca a lo que es lo americano. Y espero publicar este libro el próximo año. Está dividido en 3 partes, te adelanto ya, porque tú vas a ser uno de los primeros que tenga mi obra. Gracias. Tú eres un excelente amigo mío y tengo que también decirlo acá. Manuel López es un extraordinario poeta, pero es más amigo aún de sus amigos y eso yo debo resaltar. Tiene 3 partes de este libro. La primera parte es poesía lírica, amorosa, de síntesis. La segunda parte es un tono confesional, más breve. Y la tercera parte es prosa poemática. O como decía Washington Delegado, aquel gran poeta también, en narrativa prosaria. Allí es prosa testimonial. Ocurrencias, sucesos, pero siempre exaltando al Perú. La parte negativa que la canten otros. Yo canto la parte bella, lo que enriquece y lo que como lectura puede ennoblecer al ser humano. Esa es mi pasión. Qué bien, Alberto. Nos sentimos felices de saber que tu obra literaria continúa adelante. Muchas gracias. Sabemos, como tú mismo nos has dicho, por la situación que el destino en realidad nos da como prueba, sí. Pero sin embargo, te voy a decir de que has demostrado no solamente en la poesía, sino también la vida del ser humano, ser un hombre fortaleza. Gracias. Y eso a todos nosotros nos llena de ejemplo, porque en realidad un poeta como tú es de aquellos que nuestra patria y el mundo ha recibido como poetas eternos. Muchas gracias. Y eso desde ya
hace que en alguna forma nosotros como programa Caras de la Cultura querramos distinguirte con esta denominación que en alguna forma para nosotros significa mucho. Es una sorpresa, realmente. La personalidad del año en Caras de la Cultura. Muchas gracias, Alberto. Muy honrado, Manuel, muy honrado por este diploma, por esta distinción, el personaje de la cultura del año 2008. Así es. Te agradezco infinitamente, y lo hago con el corazón, como siempre, abierto para los amigos que, como tú, trabajan por la cultura y saben, sin círculos y sin capillas, reconocer, pero permíteme integrar y hacer partícipe de este reconocimiento a un grupo de hermanos míos en el campo de la poesía, como son los del grupo Kendo Damat que te he mencionado. Permíteme repetir el nombre de ellos y compartir con ellos esta mención, esta distinción, con Gloria Mendoza, con Omar Aramayo, con el gran y fructífero José Luis Ayala, igualmente con mi hermano del alma, Winston Gorrillo, poeta y catedrático notable también, y Arturito Corcuera, ese poeta tan fraterno, tan cariñoso, que sabe dar la mano cuando uno la necesita. Los amigos se ven en las difíciles. Cuando uno está con el boato, lo rodea el mundo, pero en las difíciles creo que es complicado eso. Y aquí estoy viendo a un poeta de tu generación, Gerson, y le comentaba que el poeta no solo debe contentarse con escribir su poesía, sino eventualmente trabajar por su país en cargos que estén ajenos a la lírica o la épica, pero que sí enriquezcan el contenido de la vida de su país. Y quiero mencionar también que quiero ser partícipe de esta nominación, permíteme, y amigos televidentes, comenten si escuchan esto. Quiero ser partícipe también de esta nominación a otro gran hermano, amigo de más de 40 años de caminatas, alguna bohemia discreta nomás, y trabajos por el país, como el gran politólogo y catedrático Paco Miro Quesada Rada, que no hace mucho acaba de asumir la dirección del decano de la prensa nacional, el diario El Comercio. Paco Miro Quesada es un hombre de cultura, un hombre de la prensa que sabe lo que es la importancia de aportar, apoyar, difundir y promocionar la cultura. A Paco Miro Quesada, como a Aramayo, Ayala, Gloria Mendoza, Winston Gorrillo, Arturo Corcuera, y permítame también incluir en este grupo a Rosina Valcárcel, profesora y poeta notable, con la cual a veces no nos vemos mucho, pero sé que es una trabajadora infatigable y solidaria. Saludarla a ella. Sí. Es gente muy valiosa, queridos televidentes, que no podemos ignorar, y yo quiero que en esta nominación con la cual me he distinguido el programa y el equipo de Manuel López, a este grupo que es valioso y que da mucho, ilustra y enriquece mucho la vida de la cultura del país. Con ellos me solidarizo y a ellos los saludo, y a ti te agradezco infinitamente. Estoy en deuda contigo por este diploma y esta mención. Creo que es lo mínimo que podemos hacer para un amigo que nos deja esta herencia tan bella, esta poesía tan bella, y que sigue ofreciéndonos más poesía para adelante. Muchas gracias. Continuaré escribiendo, y lo hago por el país, por la belleza, por la amistad y por mi familia. Yo amo mucho a mi familia, y el que ama a su familia, ama a su país. Y el que ama está dispuesto a no ser desertor de los valores éticos y morales. Y así tenemos que seguir para adelante, porque el 2009 nos espera con mucha fuerza, mucha energía y mucha prosperidad. Y que tu programa Caras de la Cultura continúe. Este año ha sido muy rico para el país desde tu programa. Gracias, Alberto. Y que el próximo año Caras de la Cultura continúe enriqueciendo esta perspectiva. Vas a tener apoyo, yo sé, en Paco Miro Quesada Rada, porque él, entre otras cosas, ya está impulsando y ahondando el apoyo a la cultura. Congratulaciones por tu trabajo, y gracias por el diploma que me corresponde. Alberto, Manuel, muchas gracias. A tus órdenes. Muchas gracias. Muy amable, amigos, nos vamos con el siguiente musical y volvemos con Gerson Paredes y otros invitados especiales, el grupo musical Pachacamac. Adelante.